Juró que jamás volvería a amar tras perderlo todo, hasta que el millonario viudo vio a su nueva vecina cuidando de su hija. El sol matutino de octubre se filtraba a través de las enormes ventanas del penthouse, creando patrones dorados sobre el mármol pulido del piso. Alejandro Mendoza ajustó su corbata italiana frente al espejo del vestidor, observando su reflejo con la misma frialdad con la que revisaba los balances financieros de sus empresas. A los 38 años, su rostro angular conservaba la belleza que había enamorado a Carmen hace más de una década, pero ahora sus ojos verdes parecían tallados en jade, duros e impenetrables. «Papá, no quiero ir al colegio». La voz suave de Sofía lo sacó de sus pensamientos. Su hija de 8 años estaba parada en el umbral de su habitación, aún en pijama, con su largo cabello castaño enredado y los ojos hinchados por otra noche de pesadillas. Alejandro sintió la familiar punzada en el pecho, esa mezcla de amor incondicional y desesperación que lo invadía cada vez que la veía así. «Sofía, ya hablamos de esto», dijo, acercándose y arrodillándose frente a ella. «La educación es importante. Tu madre siempre decía que…» «No quiero escuchar sobre mamá», explotó la niña, sus mejillas enrojeciéndose. «Mamá no está aquí. Si estuviera no me dejarías con extraños todo el día». Alejandro cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso familiar de la culpa. Sofía tenía razón en parte. Desde la muerte de Carmen, había contratado una sucesión de niñeras que nunca duraban más de unos meses. La niña los rechazaba a todos con una mezcla de rebeldía y tristeza que partía el alma. «Sofía, mi amor», susurró, tomando sus pequeñas manos entre las suyas. «Sabes que papá tiene que trabajar. La señora Mendoza vendrá por ti después del colegio, como siempre». «No quiero a la señora Mendoza», gritó Sofía, liberando sus manos. «Huele a cigarros y no sabe hacer cuentos como mamá». El iPhone de Alejandro vibró insistentemente sobre la mesa de noche. Una reunión con inversionistas japoneses, una conferencia con el consejo directivo, una comida de negocios. Su vida estaba cronometrada al segundo, cada momento planificado para evitar el silencio, para no pensar, para no recordar. «Dale 10 minutos más», murmuró al teléfono antes de colgarlo. «Ven acá, princesa». Sofía se dejó abrazar, su pequeño cuerpo temblando contra el pecho de su padre. Alejandro respiró el aroma a champú de manzana de su cabello, sintiendo cómo su corazón se desgarraba una vez más. 3 años habían pasado desde el accidente, pero la ausencia de Carmen seguía siendo una herida abierta que sangraba cada mañana. «¿Sabes qué?», dijo finalmente. «Hoy saldré temprano de la oficina. Podemos ir por helado a Coyoacán como hacíamos con mamá». Los ojos de Sofía se iluminaron por primera vez en semanas. «¿De verdad? ¿Me lo prometes?» «Te lo prometo», asintió Alejandro, sellando el pacto con un beso en su frente. Mientras veía a Sofía correr hacia su habitación para cambiarse, Alejandro no podía saber que ese día, por primera vez en 3 años, no cumpliría una promesa a su hija. Y tampoco podía imaginar que en la casa de al lado, una mujer de ojos color miel estaba desempacando sus últimas cajas, a punto de cambiar sus vidas para siempre. Valentina Herrera colocó cuidadosamente la fotografía de sus padres sobre la repisa de la chimenea, sus dedos trazando suavemente el marco de madera tallada. La casa que había alquilado en Polanco era mucho más grande de lo que necesitaba para una sola persona, pero después de lo ocurrido en Guadalajara, necesitaba un lugar donde pudiera respirar, donde pudiera empezar de nuevo sin que cada esquina le recordara a Miguel y todas sus mentiras. A través de la ventana de la cocina, podía ver el imponente jardín de la casa vecina. Todo estaba perfectamente podado, como si fuera más una obra de arte que un lugar donde un niño pudiera jugar. Las bugambilias moradas trepaban por los muros de cantera, creando un contraste hermoso con el blanco inmaculado de la fachada colonial. «Señorita Herrera», la voz del jardinero, don Aurelio, la interrumpió. «Ya terminé con las plantas del patio trasero. ¿Necesita algo más?» «No, don Aurelio, muchas gracias», sonrió Valentina, secándose las manos con el delantal. «¿Conoce usted a los vecinos?». El hombre mayor se quitó su sombrero de paja y miró hacia la casa contigua con una expresión que mezclaba respeto y tristeza. «Es el señor Mendoza, don Alejandro, un hombre bueno, pero muy,
¿Cómo le digo? Muy solo desde que se quedó viudo. Tiene una niñita, Sofía. Una chamaca preciosa, pero que necesita mucho amor. Valentina asintió, sintiendo esa familiar punzada en el pecho que siempre experimentaba cuando escuchaba sobre niños que sufrían. Durante sus 10 años como pedagoga especializada en trauma infantil, había aprendido a reconocer las señales de dolor en los más pequeños, y algo en la forma en que don Aurelio hablaba de Sofía le decía que había mucho más detrás de esa historia. ¿Hace mucho que perdió a su esposa?, preguntó con suavidad. 3 años ya. Un accidente terrible en la carretera a Cuernavaca. Doña Carmen era una mujer hermosa, siempre con una sonrisa para todos. Desde entonces, don Alejandro parece un fantasma. Y la niña ha tenido muchas nanas. Ninguna dura mucho tiempo. Antes de que Valentina pudiera responder, el rugido de un motor potente llenó el aire. Un BMW negro se detuvo frente a la casa vecina, y ella pudo ver a un hombre alto y elegante bajarse del vehículo con movimientos precisos, casi militares. Incluso desde la distancia podía percibir la tensión en sus hombros, la rigidez en su postura. «Ese es don Alejandro», murmuró don Aurelio. «Siempre llega a esta hora, pero hoy se ve más alterado». Valentina observó cómo el hombre se detenía frente a la puerta de su casa, sus manos apretando las llaves con tanta fuerza que sus nudillos se veían blancos. Había algo en él que le resultaba familiar. Esa manera de cargar el dolor como si fuera una armadura, esa forma de mantener al mundo a distancia para protegerse. De repente, la puerta principal se abrió de par en par y una niña pequeña salió corriendo, sus lágrimas brillando bajo la luz del atardecer. «¡Mentiroso!», gritó la pequeña. «Dijiste que vendrías por mí. Como siempre, el trabajo es más importante que yo». Alejandro se acercó a su hija con los brazos extendidos, pero ella retrocedió, sacudiendo la cabeza con vehemencia. «Sofía, por favor, déjame explicarte. Surgió una emergencia en la empresa y... siempre hay emergencias», sollozó la niña. Mamá nunca hubiera faltado a una promesa. Sin pensarlo 2 veces, Valentina salió al jardín. Algo en la desesperación de esa pequeña voz la había tocado en lo más profundo, despertando todos sus instintos maternales. «¿Todo está bien?», preguntó suavemente, acercándose a la reja que separaba ambas propiedades. Alejandro levantó la vista y por primera vez en 3 años, el tiempo pareció detenerse. Los ojos color miel de la mujer que lo observaba desde el jardín vecino parecían capaces de ver directamente a través de todas sus defensas. Su cabello castaño claro ondeaba suavemente con la brisa vespertina y había algo en su expresión que le recordó dolorosamente a Carmen. Esa calidez natural que irradiaba compasión sin juzgar. «Estamos bien, gracias», respondió automáticamente, su voz más áspera de lo que pretendía. Pero Sofía había dejado de llorar y miraba a la desconocida con curiosidad. Valentina se agachó hasta quedar a la altura de la niña, sonriendo con esa sonrisa que había consolado a cientos de niños a lo largo de su carrera. «Hola, hermosa. Me llamo Valentina. Soy tu nueva vecina». El aire matutino de la Ciudad de México tenía ese frescor característico de noviembre, mezclado con el aroma de las gardenias del jardín de Valentina. Había pasado una semana desde su llegada a Polanco y cada mañana la despertaba el mismo sonido, los gritos y llantos de Sofía resistiéndose a ir al colegio. Esa mañana, mientras regaba sus nuevas plantas de lavanda, Valentina vio cómo Alejandro salía de su casa con expresión tensa, hablando por teléfono en voz baja. Su traje gris carbón estaba impecable, pero había algo en la forma en que se pasaba la mano por el cabello que delataba su frustración. «Sí, entiendo que es la 3ª niñera este mes», decía al teléfono alejándose hacia su BMW. «Necesito que me consigan a alguien para esta tarde. No puedo faltar a la junta con los inversionistas de Monterrey». Valentina frunció el ceño. En sus años trabajando con familias disfuncionales, había aprendido a leer entre líneas. Alejandro Mendoza era claramente un hombre que intentaba arreglar el dolor emocional de su hija con soluciones prácticas, sin entender que lo que Sofía necesitaba no era otra empleada, sino a su padre. 20 minutos después, escuchó el familiar portazo del BMW al partir, seguido de un silencio que no duró mucho. Pronto, los sollozos de Sofía atravesaron las paredes,
acompañados de la voz cansada de una mujer mayor. «Ay, niña, por favor, cálmate. Tu papá va a regresar en la noche». «No quiero que regrese», gritó Sofía. «Ojalá se vaya para siempre como mamá». Valentina dejó la regadera y, sin pensarlo dos veces, se dirigió hacia la reja que separaba ambas propiedades. A través de la ventana del segundo piso, podía ver a Sofía en lo que parecía ser su habitación, lanzando almohadas contra la pared, mientras una mujer de unos 60 años trataba inútilmente de consolarla. «Sofía», llamó suavemente desde el jardín. La niña se asomó por la ventana, sus mejillas rojas por el llanto y su cabello castaño completamente revuelto. «¿Eres la señora nueva?», preguntó con voz ronca. «Sí, soy Valentina. ¿Te acuerdas de mí?». Sofía asintió lentamente, secándose los ojos con el dorso de la mano. «¿Quieres bajar un momento? Tengo algo que enseñarte». La curiosidad pudo más que la tristeza. 5 minutos después, Sofía apareció en el jardín de su casa, acompañada por la señora Mendoza, quien parecía aliviada de tener un respiro. «Mira esto», dijo Valentina, señalando una pequeña mariposa monarca que había aterrizado en sus flores de lavanda. «¿Sabes por qué las mariposas son tan especiales?». Sofía negó con la cabeza, acercándose lentamente a la reja. «Porque antes de ser hermosas, pasan por momentos muy difíciles. Primero son orugas que se sienten perdidas y confundidas. Luego se encierran en un capullo donde todo está oscuro y da mucho miedo. Pero cuando salen, mira qué hermosas son». «¿Todas las mariposas pasan por eso?», preguntó Sofía, su voz apenas un susurro. «Todas sin excepción. ¿Y sabes qué es lo más increíble? Que las que han pasado por momentos más difíciles son las que vuelan más alto y más lejos». Por primera vez en días, Sofía sonrió. Era una sonrisa pequeña, frágil pero real. ¿Puedo venir a ver las mariposas otras veces?» «Claro que sí, hermosa, cuando quieras». Alejandro regresó a casa esa noche con un humor especialmente sombrío. La junta con los inversionistas de Monterrey había sido un desastre. Por primera vez en años, no había podido concentrarse completamente en los números y proyecciones. La imagen de Sofía llorando en el jardín se había repetido en su mente todo el día como una película en bucle. Al entrar a la casa, lo recibió un silencio inusual. Generalmente, llegaba a casa para encontrar a Sofía encerrada en su habitación, negándose a cenar, mientras la niñera de turno le explicaba entre suspiros los eventos del día. Pero esa noche, la señora Mendoza lo esperaba en la sala con una expresión que no podía descifrar. «¿Cómo se portó hoy?», preguntó aflojándose la corbata. «Bueno, señor Mendoza, diferente», respondió la mujer, juntando sus manos nerviosas. «Después de usted irse, tuvo una de sus crisis, pero luego...». La vecina nueva habló con ella. Alejandro se tensó inmediatamente. «¿Qué vecina?». «La señorita que se mudó la semana pasada. Una mujer muy educada. Se ve que sabe tratar a los niños. Le habló a Sofía sobre mariposas y... no sé cómo, pero la niña se calmó completamente». «¿Y dónde está Sofía ahora?». «En su habitación, pero no como siempre. Está dibujando. Hace meses que no la veía dibujar». Alejandro subió las escaleras de 2 en 2, con el corazón latiéndole aceleradamente. La puerta de Sofía estaba entreabierta, y a través de la rendija podía verla sentada en el suelo, concentrada en un papel, con sus crayones esparcidos a su alrededor. «¿Puedo entrar, princesa?». Sofía levantó la vista, y por primera vez en semanas, no había rastro de enojo en sus ojos. «Mira, papá», dijo levantando su dibujo, «es una mariposa. Valentina dice que todas las mariposas pasan por momentos tristes antes de ser hermosas». Alejandro se acercó y se sentó en el suelo junto a su hija, observando el dibujo con atención. Era una mariposa colorida, con alas asimétricas y colores que se salían de las líneas, pero había algo en ella que lo conmovió profundamente. «¿Valentina es la señora nueva?». «Sí, es muy bonita y huele a flores, no como las otras señoras que contratas», dijo Sofía con la honestidad brutal de los niños. «Valentina me entiende». «¿Te entiende?». «Sí. Cuando le dije que a veces tengo pesadillas con mamá, no me dijo que no debo llorar o que mamá está en el cielo y ya no sufre. Me dijo que está bien extrañar a las personas que amamos y que llorar no me hace débil». Alejandro sintió como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago.
Durante 3 años, él había repetido exactamente esas frases que Sofía acababa de mencionar, pensando que la ayudarían a superarlo. Nunca se había dado cuenta de que, en su intento por ser fuerte para su hija, le había negado el derecho a procesar su dolor. «Sofía, ¿Papá?», lo interrumpió la niña, con voz pequeña. «¿Tú también extrañas a mamá?». La pregunta lo golpeó con una fuerza inesperada. Durante 3 años había mantenido sus emociones bajo control, había llorado solo en la regadera, había enterrado su dolor bajo capas y capas de trabajo y responsabilidades. Pero mirando los ojos inocentes de su hija, sintió que todos sus muros comenzaban a agrietarse. «Todos los días, mi amor», susurró, su voz quebrándose. «La extraño todos los días». Sofía se acercó y se acurrucó contra su padre, y por primera vez en 3 años, Alejandro permitió que las lágrimas rodaran libremente por sus mejillas. A través de la ventana, sin que ninguno de los dos lo notara, Valentina regaba sus plantas nocturnas en el jardín. Había escuchado sin querer la conversación y sintió una familiar calidez extendiéndose por su pecho. Tal vez, después de todo lo que había pasado con Miguel, aún podía hacer la diferencia en la vida de alguien. Lo que no sabía era que en ese momento, mientras observaba las luces cálidas de la casa vecina, Alejandro también la estaba viendo desde la ventana de Sofía, preguntándose quién era realmente esa mujer que había logrado en un día lo que él no había conseguido en 3 años. El sábado por la mañana llegó con el cielo despejado típico del altiplano mexicano y el aroma del café de olla que Valentina preparaba en su cocina. Había dormido mal, despertándose varias veces por los ruidos que venían de la casa vecina. No eran gritos esta vez, sino risas. Alejandro y Sofía habían pasado la noche anterior jugando y conversando hasta tarde, y por alguna razón, escuchar esa felicidad inesperada la había mantenido despierta, removiendo sentimientos que creía haber enterrado en Guadalajara. Mientras disfrutaba de su café en el pequeño patio trasero, escuchó pasos en el jardín vecino. A través de las bugambilias que trepaban por la barda, pudo ver a Alejandro empujando a Sofía en un columpio que parecía no haber sido usado en años. La niña reía con esa alegría pura que solo tienen los niños, y por primera vez desde que lo conocía, Alejandro sonreía de verdad. «¡Más alto, papá! ¡Más alto!», gritaba Sofía, sus piernas estiradas hacia el cielo. «Ten cuidado, princesa, no quiero que te caigas», respondía Alejandro, pero había algo diferente en su voz. La tensión de siempre había sido reemplazada por una calidez que Valentina no había escuchado antes. «¡Valentina!», gritó Sofía al verla entre las plantas. «Ven a ver qué alto puedo llegar». Alejandro se detuvo abruptamente y Valentina pudo sentir su mirada sobre ella, intensa e inescapable. Se había puesto una blusa blanca de algodón y unos jeans desgastados para trabajar en el jardín, su cabello recogido en una cola de caballo despeinada. De repente se sintió cohibida, consciente de que no llevaba maquillaje y de que probablemente tenía tierra bajo las uñas. «Buenos días», dijo Alejandro, su voz formal otra vez, pero con un matiz que no había estado allí antes. «Buenos días. Me da mucho gusto verlos». «Felices», respondió Valentina, notando cómo las mejillas de él se sonrojaban ligeramente. «Valentina, ¿quieres venir a columpiarte con nosotros?», preguntó Sofía sin la menor timidez. «Papá dice que eres una señora muy inteligente porque me ayudaste ayer». Alejandro carraspeó, claramente incómodo. «Sofía, la señorita Valentina probablemente tiene cosas que hacer. En realidad», interrumpió Valentina sorprendiéndose a sí misma, «me encantaría. Hace años que no me columpio». 5 minutos después, Valentina había cruzado por la pequeña puerta que conectaba ambos jardines y que aparentemente llevaba años sin usarse, y se encontraba sentada en el columpio de al lado de Sofía. Alejandro las empujaba alternadamente, y Valentina no podía evitar reírse por la sensación de libertad que no había experimentado desde no recordaba cuándo. «¿Ves? Te dije que era divertido», gritó Sofía, su cabello volando al viento. Cuando finalmente se detuvieron, los tres estaban sin aliento y sonriendo. Sofía corrió hacia la casa gritando que iba a buscar sus colores para enseñarle a Valentina sus otros dibujos, dejando a los 2 adultos solos por primera vez. El silencio se extendió entre ellos,
cargado de una tensión que ninguno de los dos sabía cómo manejar. «Quería agradecerte», dijo finalmente Alejandro, sus manos en los bolsillos, evitando mirarla directamente. «Lo que hiciste ayer...» Sofía no había sonreído así desde... «No tienes que agradecerme nada», lo interrumpió Valentina suavemente. «Sofía es una niña extraordinaria. Solo necesitaba que alguien la escuchara de verdad». «Sí, bueno, parece que eres mejor en eso que yo», admitió él con una amargura en la voz que hizo que Valentina lo mirara más atentamente. «Alejandro, puedo ver que eres un padre que ama profundamente a su hija. A veces, cuando estamos muy dolidos, es difícil saber cómo ayudar a otros aunque sean las personas que más amamos». Él la miró entonces. Realmente la miró. Y Valentina sintió como si estuviera viendo a través de todas las capas de protección que había construido. Sus ojos verdes tenían una profundidad que la desarmó completamente. «¿Hablas por experiencia?», preguntó él en voz baja. Valentina sintió el familiar nudo en la garganta que aparecía cada vez que alguien se acercaba demasiado a sus heridas. «Digamos que entiendo lo que es perder a alguien importante y no saber cómo seguir adelante». «¿Tu esposo?». «Mi prometido», corrigió ella, sorprendida por su propia honestidad, aunque resultó que mientras yo planeaba nuestra boda, él planeaba una nueva vida, con mi mejor amiga. El dolor en su voz era tan real que Alejandro sintió un impulso casi incontrolable de consolarla, de borrar esa tristeza de sus ojos color miel. «Lo siento, yo no debí preguntar». «Está bien, a veces es bueno hablar de estas cosas con alguien que entiende el dolor». La semana siguiente transcurrió con una rutina nueva y extrañamente reconfortante. Cada mañana, mientras Alejandro se preparaba para el trabajo, Sofía corría al jardín para saludar a Valentina antes de irse al colegio. Y cada tarde, cuando regresaba, la niña aparecía en la puerta que conectaba ambas propiedades para contarle a su nueva amiga los eventos del día. Alejandro había despedido a la señora Mendoza, amablemente, con una generosa indemnización, después de que Sofía le suplicara que no contratara a nadie más. La niña había prometido portarse bien si le permitía pasar las tardes con Valentina hasta que él regresara del trabajo. Era arriesgado, lo sabía. Confiar el cuidado de su hija a una virtual desconocida iba contra todos sus instintos de protección. Pero había algo en Valentina que lo tranquilizaba, una calidez genuina que contrastaba dramáticamente con la frialdad profesional de todas las niñeras que había contratado antes. Esa tarde de jueves, Alejandro regresó más temprano de lo usual. Había cancelado su última reunión con la excusa de una emergencia familiar, aunque la verdad era que no podía dejar de pensar en la conversación que había tenido con Valentina el sábado anterior. Algo en la forma en que ella había hablado de su dolor lo había removido profundamente. Al entrar por la puerta trasera escuchó voces en la cocina. Sofía reía, y había otra voz que le resultaba familiar. Valentina estaba cantando una canción tradicional mexicana mientras, por el aroma, parecía estar cocinando algo. Se acercó silenciosamente y se detuvo en el umbral de la cocina, observando una escena que le partió el corazón. Valentina estaba de pie frente a la estufa, preparando lo que parecían ser quesadillas, mientras Sofía, parada en una silla a su lado, cortaba tomates en pequeños cubos. Las dos cantaban Cielito Lindo completamente desafinadas, riéndose cada vez que se equivocaban en la letra. Era exactamente el tipo de momento cotidiano que él había perdido cuando murió Carmen, el tipo de escena doméstica que había extrañado sin siquiera darse cuenta de cuánto la necesitaba. «¡Papá!», gritó Sofía al verlo. «Valentina me está enseñando a hacer quesadillas como las que hacía la abuela Carmen». Alejandro sintió como si le hubieran dado un golpe en el plexo solar. Carmen le había contado muchas veces sobre las quesadillas que su abuela le preparaba cuando era niña, pero él nunca había aprendido la receta. Había sido uno de esos pequeños tesoros familiares que se habían perdido junto con su esposa. «¿Cómo?», comenzó, mirando a Valentina con confusión. «Sofía me contó que su mamá siempre hablaba de la receta de su abuela», explicó Valentina, un leve rubor en sus mejillas. «Espero que no te moleste. Pensé que sería bonito». «No, no me molesta», respondió él rápidamente, aunque su voz sonaba tensa. «Es solo que Carmen nunca logró conseguir la receta. Su abuela murió cuando ella era adolescente». Valentina sonrió con una mezcla de tristeza y esperanza.
Bueno, tal vez esta no sea exactamente la misma receta, pero es la que mi abuela me enseñó cuando era pequeña. A veces, las tradiciones familiares pueden adoptarse. Había algo en la forma en que dijo esa última palabra que hizo que Alejandro la mirara más intensamente. Por un momento, el aire entre ellos se cargó de una electricidad que ninguno de los dos esperaba. ¿Te quedas a cenar con nosotros?, preguntó Sofía, ajena por completo a la tensión entre los adultos. Hicimos muchas quesadillas. Oh, no, yo no quería interrumpir. Por favor, dijo Alejandro, sorprendiéndose a sí mismo. Después de todo lo que has hecho por Sofía, por nosotros, es lo menos que puedo hacer. Valentina los miró a ambos, a esta pequeña familia que había llegado a importarle más de lo que era prudente en tan poco tiempo. Está bien, aceptó finalmente, pero solo si me dejan ayudar a lavar los platos después. Durante la cena, Alejandro observó cómo Valentina interactuaba con Sofía. No era condescendiente como las niñeras, ni excesivamente permisiva. Había un equilibrio perfecto entre cariño y autoridad que hacía que Sofía floreciera como una flor al sol. Cuando Sofía subió a bañarse, Alejandro y Valentina se quedaron solos en la cocina, lavando platos en un silencio que se estaba volviendo peligrosamente cómodo. Valentina, dijo finalmente, necesito preguntarte algo. Ella lo miró, tensándose ligeramente. ¿Por qué haces esto? Digo, ayudar con Sofía. Apenas nos conoces. Valentina se quedó callada por un momento, secando lentamente un plato. Porque reconozco el dolor cuando lo veo, respondió finalmente. Y porque hace mucho tiempo que no me siento útil, necesaria. ¿Es por tu prometido? Ella asintió sin mirarlo. Miguel me hizo sentir como si no fuera suficiente, como si todo lo que yo era, todo lo que ofrecía, no valiera la pena. Cuando ayudo a Sofía, cuando veo que puedo hacer la diferencia en su vida, me recuerda que tal vez sí tengo algo valioso que dar. Alejandro dejó el plato que estaba lavando y se volvió hacia ella completamente. Valentina, mírame. Ella levantó la vista lentamente y él pudo ver las lágrimas no derramadas en sus ojos. Ese hombre era un idiota, dijo con una intensidad que la sorprendió. Cualquiera que no pueda ver lo extraordinaria que eres no merece ni un segundo de tu tiempo. El aire entre ellos se electrificó, y por un momento, Alejandro sintió el impulso casi irresistible de acercarse, de tocar su rostro, El sonido de los pasos de Sofía bajando las escaleras los separó abruptamente, recordándoles dónde estaban y lo peligroso que se estaba volviendo el territorio en el que se estaban adentrando. La llamada llegó un martes por la mañana, cuando Valentina preparaba el desayuno y observaba por la ventana cómo Alejandro se despedía de Sofía antes de partir al trabajo. Su teléfono vibró insistentemente sobre la mesa de la cocina, mostrando un número de Guadalajara que reconoció inmediatamente. El estómago se le contrajo en un nudo familiar. «Hola, mamá», contestó tratando de mantener la voz neutra. «Valentina, mi amor, ¿cómo estás?». La voz de su madre sonaba tensa, cargada de esa preocupación forzada que había adoptado desde el escándalo con Miguel. ¿Ya te estás adaptando a la Ciudad de México? Estoy bien, mamá. La ciudad me gusta y la casa es perfecta. Qué bueno, mi niña. Oye, tengo que contarte algo. Miguel ha estado preguntando por ti. Valentina cerró los ojos, sintiendo cómo todas las heridas que había creído cicatrizadas se abrían de nuevo. No quiero saber nada de él, mamá. Ya te lo dije. Pero Valentina, él dice que fue un error terrible, que rompió con Fernanda, que se da cuenta de que lo que tenían no era real. Dice que te ama de verdad y que... «¡Basta!», gritó Valentina, más fuerte de lo que pretendía. «No voy a escuchar esto». Miguel tuvo su oportunidad y la desperdició. «No pienso regresar a Guadalajara ni volver con él. Pero hija, piénsalo bien. Miguel es un buen hombre, tiene un trabajo estable y ustedes ya tenían una vida construida juntos». «Una vida construida sobre mentiras», interrumpió Valentina sintiendo las lágrimas quemándole los ojos. «Mamá, por favor, no quiero hablar de esto. Es que me preocupas, mi amor. Estás allá sola, sin familia, sin amigos. ¿Qué vas a hacer, quedarte soltera para siempre?» Antes de que Valentina pudiera responder, escuchó un grito desde el jardín vecino. Era Sofía, pero no un grito de alegría. Era un grito de terror puro. «Tengo que colgar, mamá», dijo rápidamente, corriendo hacia la ventana.
En el jardín de al lado, Sofía estaba de pie junto al columpio, temblando y señalando hacia el cielo con expresión de horror absoluto. Valentina no vio a nadie más. La señora que Alejandro había contratado para las mañanas, obviamente no había llegado aún. Sin pensarlo 2 veces, Valentina saltó por la ventana del primer piso que daba al jardín y corrió hacia la niña. «¡Sofía! ¿Qué pasa, mi amor?». La niña se lanzó a sus brazos, sollozando incontrolablemente. «Era mamá. Vi a mamá en las nubes. Estaba llorando y decía que me extrañaba mucho». Valentina sintió el corazón rompiéndosele. Había trabajado con suficientes niños traumatizados para reconocer una alucinación causada por estrés y dolor no procesado. «Sofía, mi cielo, mírame», dijo suavemente, arrodillándose para quedar a su altura. «¿Puedes contarme exactamente qué viste?». Había una nube que se parecía a mamá, y luego ella me habló. Me dijo que papá estaba muy triste y que por eso no podía cuidarme bien, y que tal vez era mejor que yo me fuera con ella. El alarma se disparó en la mente de Valentina. Esto era más serio de lo que había pensado inicialmente. «Sofía, escúchame muy bien. Cuando las personas que amamos mueren, a veces nuestro corazón extraña tanto que nuestra mente trata de verlas o escucharlas. Pero tu mamá no quiere que te vayas con ella. Ella quiere que estés aquí con tu papá, siendo feliz y creciendo para convertirte en una mujer maravillosa». «¿Cómo sabes eso?». «Porque las mamás siempre quieren lo mejor para sus hijos y ven cuando ya no están físicamente con ellos. Y lo mejor para ti es estar aquí, con las personas que te aman». Sofía se calmó gradualmente, pero Valentina sabía que necesitaba hablar con Alejandro inmediatamente. Este episodio era una señal de alarma que no podía ignorar. Alejandro regresó a casa a las 2 de la tarde, después de que Valentina lo llamara explicándole lo ocurrido con Sofía. Había cancelado todas sus reuniones de la tarde, algo que jamás había hecho en sus 15 años de carrera empresarial. Encontró a Sofía dormida en el sofá de la sala, acurrucada bajo una manta, mientras Valentina leía en una silla cercana. La escena habría sido perfectamente doméstica si no fuera por la tensión que irradiaba del cuerpo de Valentina. «¿Cómo está?», susurró Alejandro, acercándose para tocar la frente de su hija. «Se durmió hace 1 hora. Ha estado muy calmada desde que hablamos, pero Alejandro, necesitamos hablar». Él asintió, recogiendo cuidadosamente a Sofía para llevarla a su habitación. Cuando regresó, Valentina lo estaba esperando en la cocina, con 2 tazas de café preparadas y una expresión que él no había visto antes, determinada, pero también asustada. «¿Qué tan frecuentes han sido estos episodios?», preguntó Valentina sin preámbulos. «¿Episodios? Sofía a veces dice que sueña con su madre, pero, Alejandro, esto no fue un sueño. Sofía tuvo una alucinación auditiva y visual en pleno día. Me describió una conversación completa con Carmen, donde su madre le sugería que sería mejor que se fuera con ella». El color desapareció del rostro de Alejandro. «¿Estás diciendo que mi hija está loca?». «No, no está loca», respondió Valentina firmemente, «pero está exhibiendo síntomas de trauma no resuelto que podrían evolucionar hacia algo más serio si no se atienden. La has llevado con un psicólogo infantil». Alejandro se pasó las manos por el cabello, obviamente frustrado. «La llevé a 3 diferentes el primer año después del accidente. Todos dijeron que era normal, que era parte del proceso de duelo, que se le pasaría con el tiempo». «¿Y cuánto tiempo duró la terapia?». «Un par de meses con cada uno». Sofía se negaba a hablar, se ponía agresiva, lloraba durante las sesiones enteras. Los terapeutas decían que no estaba lista. Valentina cerró los ojos, reconociendo un patrón que había visto demasiadas veces en su trabajo. «Alejandro, ¿puedo preguntarte algo personal?». Él asintió, aunque su postura se tensó defensivamente. «¿Tú has ido a terapia?». «¿Yo? No, yo estoy bien. Soy adulto. Puedo manejar mis propias emociones». «¿Puedes?», preguntó Valentina suavemente. «Porque desde que te conozco, nunca te he visto expresar tristeza, enojo o cualquier emoción relacionada con la pérdida de tu esposa, al menos no frente a Sofía». «Por supuesto que no. Soy su padre. Tengo que ser fuerte para ella». «Alejandro», dijo Valentina inclinándose hacia adelante, «los niños aprenden más de lo que ven que de lo que escuchan. Si Sofía nunca te ha visto procesar tu dolor de manera saludable,
¿Cómo va a aprender ella a hacerlo? El silencio se extendió entre ellos, tenso y cargado. Alejandro se levantó bruscamente y comenzó a caminar por la cocina. ¿Estás diciéndome que soy un mal padre? ¿Que es mi culpa que Sofía esté teniendo alucinaciones? No estoy diciéndote que seas un mal padre, respondió Valentina, manteniéndose calmada a pesar de la hostilidad en su voz. Estoy diciéndote que eres un padre que está dolido y que ha estado tratando de proteger a su hija de la única manera que sabe. Pero a veces proteger demasiado puede hacer más daño que bien. ¿Y tú qué sabes?, explotó Alejandro, girándose hacia ella con los ojos brillantes de furia. ¿Tienes hijos? ¿Has perdido a la persona que más amabas en el mundo? ¿Sabes lo que es despertar cada día con un agujero en el pecho y aún así tener que ser fuerte para una niña que depende completamente de ti? Las palabras golpearon a Valentina como bofetadas físicas y por un momento se quedó sin respiración. Cuando finalmente habló, su voz temblaba de emoción contenida. «Tienes razón», dijo, levantándose lentamente. «No tengo hijos, no he perdido a un esposo, pero sí sé lo que es que alguien que amas te abandone, y sí sé lo que es sentirse completamente rota y aún así tener que funcionar cada día. Y definitivamente sé lo que es trabajar con niños que han sido dañados por el dolor no procesado de los adultos que los aman». Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. «Sofía necesita ayuda profesional, Alejandro, y tú también. Puedes seguir construyendo muros alrededor de tu dolor, pero eventualmente esos muros van a aplastar a tu hija». «Valentina, espera», pero ella ya había salido, dejando a Alejandro solo en su perfecta cocina, con el eco de sus palabras resonando en el silencio y la certeza terrible de que, una vez más, había perdido a alguien importante por su incapacidad de manejar sus propias emociones. 3 días pasaron sin que Alejandro viera a Valentina. 3 días en los que Sofía preguntaba constantemente por su amiga de las mariposas y 3 noches en las que él no pudo dormir, dando vueltas en la cama mientras las palabras de Valentina resonaban en su mente como un disco rayado. El viernes por la mañana, Sofía tuvo otro episodio. Esta vez fue en el desayuno, cuando de repente comenzó a conversar con una silla vacía, preguntándole a mamá si estaba enojada porque ella quería tanto a Valentina. Alejandro se quedó paralizado, observando a su hija hablar con fantasmas, y por primera vez en 3 años sintió terror real. Esa misma tarde, después de cancelar todas sus reuniones por segunda vez en una semana, se encontró sentado en el consultorio de la doctora Elena Morales, una psicóloga infantil que había encontrado después de horas de investigación en Internet. Sus manos temblaban ligeramente mientras completaba los formularios de admisión. «Señor Mendoza», dijo la doctora, una mujer de unos 50 años con una presencia tranquilizadora, «me da gusto que haya decidido buscar ayuda. ¿Qué lo trajo hasta aquí?». Alejandro le contó todo: el accidente, los años de negación, las alucinaciones de Sofía y finalmente las palabras de Valentina que habían destruido todas sus defensas. «Es interesante», comentó la doctora cuando él terminó. «Esta señora Valentina parece tener conocimientos sólidos sobre trauma infantil. ¿Mencionó cuál es su formación?». «No, nunca le pregunté», admitió Alejandro, dándose cuenta de que había muchas cosas sobre Valentina que no sabía. Bueno, independientemente de quién sea, tenía razón en varios puntos importantes. Los niños procesan el duelo imitando a los adultos significativos en sus vidas. Si Sofía no lo ha visto a usted llorar, expresar tristeza o hablar abiertamente sobre extrañar a su madre, es muy probable que esté reprimiendo sus propias emociones hasta el punto donde su mente busca otras formas de expresarlas. ¿Como las alucinaciones? Exactamente. Su mente está creando encuentros con su madre porque no ha tenido permiso emocional para despedirse apropiadamente. Alejandro se hundió en su silla, sintiendo el peso de 3 años de errores aplastándolo. ¿Cómo puedo arreglar esto? ¿Cómo puedo ayudar a mi hija? Primero, señor Mendoza, necesita ayudarse a sí mismo. No puede enseñar a Sofía a procesar emociones saludablemente si usted mismo no ha procesado las suyas. ¿Estaría dispuesto a comenzar terapia individual, además de traer a Sofía para sesiones familiares? Por primera vez en años, Alejandro se permitió ser completamente honesto consigo mismo. «Sí», susurró. «Sí, haré lo que sea necesario».
Esa noche, después de que Sofía se durmiera, Alejandro se sentó en el jardín mirando hacia la casa de Valentina. Todas las luces estaban apagadas y su coche no estaba en la entrada. Se preguntó si habría regresado a Guadalajara, si sus palabras la habían ahuyentado para siempre. Fue entonces cuando se dio cuenta de algo que lo golpeó como un rayo. No estaba solo pensando en Valentina como la mujer que había ayudado a su hija. Estaba pensando en ella como la mujer que había despertado sentimientos que creía muertos, que había logrado hacer que se sintiera vivo otra vez después de 3 años de existir como un fantasma, y la había perdido por su orgullo y su miedo. Valentina regresó el domingo por la tarde, después de haber pasado el fin de semana en Tepoztlán, tratando de aclarar sus pensamientos entre los cerros y el aire puro de Morelos. Su madre había seguido llamándola, insistiendo en que Miguel quería venir a la Ciudad de México para arreglar las cosas, y por primera vez desde que había descubierto la traición, Valentina se había preguntado si no sería más fácil regresar a su vida anterior. Pero mientras caminaba por los mercados de Tepoztlán, observando a las familias locales, no podía dejar de pensar en Sofía, en la forma en que la niña la abrazaba, en cómo sus ojos se iluminaban cuando le contaba sobre las mariposas, en la confianza pura con la que había puesto su pequeña mano en la suya. Y también pensaba en Alejandro, en la vulnerabilidad que había vislumbrado detrás de su armadura de empresario exitoso, en el momento en la cocina cuando casi había pasado algo entre ellos. Al llegar a casa, encontró un sobre bajo su puerta. Su nombre estaba escrito en la letra cuidadosa de un niño, y cuando lo abrió, encontró un dibujo de Sofía, 2 mariposas volando juntas sobre un jardín lleno de flores, con las palabras «Para Valentina, mi amiga especial», escritas en la parte inferior. Las lágrimas llegaron entonces, todas las que había estado conteniendo durante días. Se sentó en el suelo de su entrada y lloró, por Sofía, por Alejandro, por Miguel, por todos los sueños rotos y las familias perdidas. Un golpe suave en la puerta la interrumpió. Se limpió rápidamente las lágrimas y abrió, esperando encontrar a algún vendedor ambulante. En lugar de eso, se encontró cara a cara con Alejandro. Estaba despeinado, como si hubiera estado pasándose las manos por el cabello, y había algo diferente en sus ojos, una suavidad que no había visto antes. «Hola», dijo simplemente. «Hola», respondió ella, consciente de que probablemente tenía los ojos hinchados y el maquillaje corrido. ¿Puedo entrar? Necesito decirte algo». Valentina asintió, haciéndose a un lado. Alejandro entró y se quedó de pie en medio de su sala, como si no supiera cómo empezar. «Tenías razón», dijo finalmente. «En todo. Sofía tuvo otro episodio el viernes y la llevé con una psicóloga. Vamos a comenzar terapia los dos, individual y familiar». «Me alegro», dijo Valentina suavemente. «Sofía lo necesita. Y yo también», admitió él, mirándola directamente. «He estado corriendo de mis emociones durante 3 años, y en el proceso le fallé a mi hija. Pero también», se detuvo, acercándose un paso, «también me perdí la oportunidad de conocer realmente a una mujer extraordinaria que llegó a nuestras vidas como un regalo». Valentina sintió su corazón acelerarse. «Alejandro, déjame terminar, por favor», la interrumpió. «No sé qué siento exactamente, porque han sido tantos años desde que permití sentir algo real. Pero sé que cuando no estás aquí, la casa se siente vacía de una manera que no tiene nada que ver con Sofía. Sé que cuando te ríes, algo dentro de mí se ilumina. Y sé que cuando me dijiste todas esas verdades difíciles, no lo hiciste para lastimarme, sino porque te importamos». Las lágrimas habían regresado a los ojos de Valentina. «Me importan mucho», susurró. «Demasiado, probablemente». «¿Demasiado? Porque no vine aquí buscando una familia. Vine huyendo de una. Y ahora estás aquí. Y nosotros estamos aquí. Y tal vez eso no es casualidad», dijo Alejandro acercándose hasta que solo unos centímetros los separaban. «Tal vez las mariposas que le has estado enseñando a Sofía no son solo para ella. Tal vez todos necesitamos salir de nuestros capullos». Valentina lo miró, viendo en sus ojos verdes una mezcla de esperanza y terror que sabía que se reflejaba en los suyos. «¿Y si no funciona? ¿Y si termino lastimándola más? ¿Y si sí funciona?», replicó él suavemente.
¿Y si esto es exactamente lo que todos necesitamos para sanar? Antes de que ella pudiera responder, el sonido de pasos pequeños corriendo los interrumpió. Sofía apareció en la puerta sin aliento y con los ojos brillantes de alegría. «Valentina, regresaste», gritó lanzándose a sus brazos. «Papá dijo que tal vez te había sido para siempre como mamá». Valentina abrazó a la niña fuertemente, mirando a Alejandro por encima de su cabeza. «No me voy a ningún lado, mi amor», prometió. «Las mariposas siempre regresan a donde hay flores que las necesitan». «¿Y nosotros te necesitamos?», preguntó Sofía, con esa honestidad directa de los niños. Valentina miró a Alejandro, vio la pregunta en sus ojos y sintió todas sus defensas disolviéndose como azúcar en agua. «Sí», respondió su voz apenas un susurro, «y yo los necesito a ustedes también». Alejandro se acercó entonces y por primera vez en 3 años se permitió esperar. Rodeó a ambas con sus brazos, sintiendo cómo las piezas rotas de su corazón comenzaban, lentamente, a encontrar su lugar nuevamente. Afuera las bugambilias se mecían suavemente en la brisa vespertina y una mariposa monarca se posó en la ventana, como si supiera que había encontrado exactamente el lugar correcto para quedarse.